Mi nombre es Karen Tufiño, pertenezco a la Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de Ciencias Químicas, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el control organizacional. Los objetivos. El control, después de haber concluido esta exposición, nosotros podremos explicar los fundamentos del control, identificar las 6 fases del modelo de control, describir los principales métodos de control organizacional y explicar los mecanismos de control y cómo estas cuestiones son fundamentales en el gobierno corporativo. Entonces empezamos diciendo que la administración refleja la creciente importancia que tiene el lograr el control organizacional desde el nivel del Consejo de Administración hasta los empleados de primer nivel. Este control se refiere al proceso para garantizar que los comportamientos y las decisiones se apeguen a las normas de la organización y a los requisitos legales, incluidas sus reglas, políticas, procedimientos y procedimientos. Los controles organizacionales son útiles y necesarios. Se considera que un control efectivo es uno de los criterios para su éxito y para su éxito a largo plazo. La planeación es el proceso formal que sigue para formular estrategias, tácticas y normas, así como para asignar recursos. Los controles sirven para garantizar decisiones, acciones y que los resultados sean congruentes a estos planes. La planeación prescribe los comportamientos y los resultados deseados. Los controles sirven para mantener y redirigir estos resultados. Entonces, los administradores y los no pueden hacer planes efectivos si no cuentan con una información exacta y oportuna. Los controles ofrecen una parte importante de esta información. Los planes indican por qué propósito sirven los controles, para garantizar que los planes sean implementados según su intención y así poder solucionar problemas, y estos controles se complementan y se apoyan. Entonces, fuentes de control. Existen las 4 fuentes de control principal en casi todas las organizaciones y los grupos de interés. La organización misma y entre los grupos y los individuos. Antes de indicar esto, podemos decir que los controles organizacionales son de 2 tipos: preventivos y correctivos. Los controles preventivos son mecanismos que tienen por objetivo reducir la probabilidad de que se presente un hecho no deseado. En cambio, los correctivos son mecanismos que tienen por objeto reducir y eliminar los comportamientos o los resultados no deseados. Como ya les dije, las 4 fuentes de control principal en casi todas las organizaciones son los grupos de interés, la organización misma, los grupos y los individuos. Entonces, vamos viendo cada uno de estos grupos. El control del grupo de interés. Las presiones que las fuentes y las entidades ejercen sobre las organizaciones con efecto de mantener o modificar comportamientos y decisiones. En cambio, los controles organizacionales abarcan las políticas, reglas, procedimientos y las recompensas formales para evitar o corregir toda desviación que se aleje de los planes y los objetivos de una empresa. En cambio, los controles de grupo incluyen las normas, valores que comparten un grupo de los miembros de un equipo y que mantiene y que se puede dar recompensas o sanciones a estos determinados grupos. Entonces, dentro de este control interno tenemos diferentes componentes. Uno de estos es el entorno de control, que es el fundamento de todos los demás componentes del control interno y ofrece disciplina y estructura. Después de esto tenemos la evaluación del riesgo, que consiste en identificar y analizar los riesgos relevantes que podrían afectar a las metas de la empresa. También tenemos actividades de control que sirven para asegurar que se tomen las medidas necesarias para atacar los riesgos para conseguir las metas de la entidad.
El monitoreo. Los sistemas de control interno deben estar monitoreados constantemente para evaluar la calidad y debe ser un sistema a largo tiempo. La información y comunicación, estos deben tener de las operaciones, finanzas, que permitan administrar y controlar a la empresa. También tenemos las limitaciones del control interno, que incluso en un control interno efectivo solo será de ayuda para la organización que pueda alcanzar sus metas. Bueno, también tenemos el modelo de control correctivo, que esto nos sirve para definir el sistema, identificar las características centrales, establecer las normas, recabar información y hacer comparaciones. Cuando hacemos una comparación podemos definir si está bien continuar con el mismo sistema o si hay desviaciones. Cuando existen desviaciones podemos diagnosticar y corregir dichos problemas. Del sistema. Se puede crear y mantener controles formales para un empleado, un equipo de trabajo, un departamento, un proceso o una organización completa. Los controles se pueden enfocar en los insumos, los procesos, formación o los productos. Los controles de los insumos con frecuencia limitan la medida en la que las materias primas se utilizan en el proceso de transformación. Se deben identificar las palabras claves. Es preciso identificar los tipos de información clave que se debe obtener acerca de una persona, el equipo o en sí la organización. Para poder establecer controles correctivos formales, y es necesario determinar desde el principio cuáles son las características que se medirán. También se debe establecer normas. Es importante recabar información en cuanto al modelo de control correctivo, y se puede aplicar de forma manual o de forma electrónica. En la primera, la información no es totalmente confiable, como la electrónica, puesto que requiere revisión posterior por el riesgo de distorsión de los datos. Luego se debe hacer comparaciones entre los resultados reales y una normativa preestablecida para verificar que ocurra lo que debe ocurrir en las empresas. En caso de haber errores o desviaciones, se procede al siguiente paso, que corresponde al diagnóstico o corrección de errores, donde se debe evaluar las causas de las desviaciones y descubrir el problema finalmente. Ahí tenemos los principales métodos de organización. Los principales métodos de control organizacional, tenemos distintos métodos para controlar una organización dentro de una empresa y su buen funcionamiento. En imagen podemos ver tres tipos de mercado, de automatización y financieros. Ahí podemos observar en la imagen. Los controles de mercado irán siempre en conjunción con los mecanicistas y orgánicos, que generalmente son los más usados. Los controles mecanicistas se basan en el uso de reglas y procedimientos de desviaciones, mientras que los controles orgánicos presentan una autoridad flexible y un enfoque hacia el control individual con métodos informales para evitar desviaciones. Los controles de mercado permiten evaluar datos relativos a las ventas, costos, utilidades que guíen en forma las decisiones, y hacer efectivos estos controles se deben ser precisos mediante el uso de una comparación con reglas financieras o con un monitoreo de los clientes. Ahora vamos a hablar sobre el control financiero. Los controles financieros. Su objetivo es prevenir o corregir el uso o asociación inadecuada de recursos monetarios. El encargado de este control es el director, el cual a su vez es designado por el director general de la empresa.
La efectividad del control financiero depende de una auditoría interna y externa. La segunda es más importante, pues de ella depende brindar garantías a los accionistas de la empresa. Existen dos mecanismos para ejecutar el control financiero. El primero de ellos, el control financiero, es donde se da la condición financiera a plazo de dos o más periodos. En ella se incluyen datos similares, de tal manera que la salud financiera de la empresa, a través de análisis de razones, muestre fracciones o porcentajes sobre los movimientos financieros de la empresa. Entre las razones comparables tenemos el rendimiento sobre la inversión, la razón circulante y la razón de deuda al capital. La razón de vendidos, la razón de rotación de inventarios, y luego tenemos la etapa post-analítica, donde se procede a la interpretación de los datos recopilados. El segundo mecanismo para ejecutar el control financiero es a través del control presupuestal. La preparación de los presupuestos es un aspecto de suma importancia, porque ayuda a planear el trabajo, a asignar recursos y a monitorear el uso de recursos. De tal manera, tenemos distintos tipos de presupuestos que se emplean en la empresa. Tenemos de ventas, de materiales y de manos de obra. También tenemos de capital para la investigación y el desarrollo, y el presupuesto de caja, los cuales se utilizan de acuerdo al diseño, la cultura organizacional propia de la empresa. Solo entonces se asignarán presupuestos a cada una de las funciones y las líneas de producción. Después tenemos los controles basados en la automatización. Por otro lado tenemos los controles basados en la automatización, que se emplean en máquinas autónomas para evitar y corregir errores en los procesos de producción a lo largo del día. Las máquinas han evolucionado desde su condición inicial, donde ayudaron a incrementar la productividad, a su condición actual como encargados de control de otras máquinas o otras tareas específicas, como ocurren las refinerías. Un ejemplo muy claro ocurre en la empresa Air Products and Chemicals, cuyas interacciones principales se ubican en Pensilvania, donde producen, entre otras cosas, gases como argón, hidrógeno, nitrógeno u oxígeno. Por su amplia demanda, se han visto obligados a identificar plantas en las empresas clientes. En ellas se produce un llamado sistema de luces apagadas, donde no es necesaria la presencia física de un operador, el cual entonces monitorea desde su casa por acceso a control remoto. Entonces después de esto podemos hablar del gobierno corporativo. Entonces, como concepto podemos decir que una corporación es una forma de organización usada por el gobierno que permite que varias partes aporten su capital, experiencia y trabajo en provecho de todas ellas y cumplir una meta definida. El gobierno corporativo se refiere al patrón de las relaciones y controles que existen entre los accionistas, el consejo de administración y la alta gerencia de una empresa. Entonces, un gobierno corporativo debe cumplir expectativas en razón a sus políticas, prácticas y lineamientos, en lo que se espera que se haga, tanto de los empleados como de los altos funcionarios. La comunicación. Todas estas expectativas deben ser comunicadas y deben estar establecidas, que se comprendan por todos los operadores de una organización. Y se debe rendir cuentas, pedir cuentas a las personas por su obligación de cumplir con estas expectativas establecidas. Entre los aspectos y actividades de esta organización es plantear estrategias de negocios, administrar los riesgos a los que se enfrenta la empresa, evaluar el desempeño de los empleados, valorar la cultura
de la empresa y un diseño de la organización. El control externo también es llamado el Advanced XLA. Estos son mecanismos de control externo. Fueron aprobados en el 2002 y la ley es una ley que se concentra en definir las responsabilidades de los actos directivos y los consejos de administración tienen ante los accionistas y el público en general. Estos también definen, además de definir sus responsabilidades, definen las sanciones por no cumplir con estas responsabilidades. Las previsiones generales, se dice que los requerimientos dividir en 3 categorías: la certificación, la auditabilidad y la revelación. También tenemos la protección de los denunciantes dentro de esta ley, que protege a los empleados que proporcionen evidencias en que se haya faltado las responsabilidades que se mencionó anteriormente, y la responsabilidad penal, que son las posibles sanciones que tiene por objeto servir como fuentes de mecanismos de control preventivo. Y ya, los accionistas eligen a los miembros de los consejos de una administración mediante su voto. Entonces podemos decir que las fuentes de control interno son las siguientes: son los consejeros independientes, la autoevaluación, la compensación de los directivos, evaluación del presidente o director general, la asignación de recursos y la responsabilidad. Y esto es todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. ¿Tienen algún comentario sobre lo que acabamos de hablar? Sí, me quiero agradecer por la presentación, me pareció muy interesante, en especial los tipos de control, monitoreo, tiene el objetivo de ser más eficaces y más eficientes en la empresa. A mí lo que más me llama la atención es los controles preventivos y correctivos para reducir la posibilidad que se presente en un entorno social o las medidas que se deben tomar para evitar que eso suceda. Muchas gracias. Bueno, a mí me pareció muy buena la presentación. Karen estuvo sobre todo concreta y muy bien explicado. Y simplemente quería acotar con un comentario más. Me gustó sobre el control organizacional, que ahí los administradores deben tomar en cuenta los intercambios que afectan la cantidad de control organizacional que utilizarán. Cuando el control funciona poco, los costos exceden a los beneficios y los controles no son efectivos. Por tanto, a medida que la cantidad de control aumenta, la efectividad también lo hace hasta un cierto punto. Después del cual la efectividad disminuye con incrementos posteriores de la cantidad de control ejercitado. Muy buena presentación, Juan. Pues quisiera añadir un comentario más acerca del aspecto sobre el control financiero, el cual me pareció de suma importancia porque de él depende en sí la estabilidad de la empresa, pues como sabemos, sin ganancias no existe también el desarrollo de la misma. Por ello siempre debería existir un equilibrio entre el dinero que se invierte y lo que se produce como producto de la empresa. Eso es todo, gracias. Yo agradezco mucho, Karen, por la presentación que nos has dado. Ha sido muy clara, muy concisa. Y yo opino que, la parte más importante, fundamental que veo yo, es la aplicación de los controles de tipo más, el que es el mecanicista, el control orgánico, ya que estos son, me parecieron que son muy importantes, son muy diferentes, pero a la vez complementarios entre sí. Y en conjunto con los otros controles se puede conseguir un muy buen progreso en una empresa. Eso pienso. Y muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les agrade. Hayamos ampliado el conocimiento sobre el control organizacional. Muchas gracias.